Reporte 100. Pedro Tello Villagrán, analista financiero, está con nosotros esta mañana. Pedro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el favor de la invitación y por esta oportunidad para conversar en torno a esta decisión importante del gobierno federal. Esto nos recuerda que no somos entonces autosuficientes en maíz, arroz, leche, papas, tomates, huevos, frijol, entre otros, Pedro. Por supuesto que no lo somos. Dejamos de ser autosuficientes en la producción de la mayor parte de los granos básicos que se consumen en la mesa de los hogares mexicanos hace muchos años, y lo que estamos viendo con este decreto, que yo creo que es importante dejarlo perfectamente claro, son, desde mi perspectiva personal, dos cosas. Primera, y muy importante, el gobierno de la República dio a conocer el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, el pasado 4 de mayo. Y transcurrieron 12 días, 12 largos días, para que se anunciara una de las medidas que forman parte justamente de ese paquete. Así que estamos frente a un gobierno, el gobierno federal, que a pesar de saber que la inflación es el enemigo público número uno de la economía mexicana hoy, pero particularmente de la economía de las familias que nos están escuchando y en especial de la mayor parte de los hogares en México en este momento, a pesar de eso, el gobierno federal exhibió lentitud de reflejos para tomar decisiones de un paquete que anunció, insisto, 12 días atrás. Y segundo, cuando uno revisa los 77 grupos de productos que, de acuerdo con el decreto expedido en el Diario Oficial el día de ayer, forman parte de estas medidas, y uno revisa de dónde provienen esos productos, uno se da cuenta de lo siguiente: el efecto que va a tener la importación de esos 77 grupos de productos sin el pago de aranceles por un año o más, en función de lo que decide el gobierno federal, será francamente menor, por las siguientes razones. México tiene 14 tratados de libre comercio suscritos y en vigor con 50 países. De esos 50 países provienen productos que o pagan aranceles muy bajos o no pagan impuestos en aduanas para internarse en el mercado nacional en virtud justamente de la operación de esos 14 acuerdos comerciales. México importa la mayor parte de los productos que traemos del exterior, fundamentalmente del ramo alimenticio, provienen de Estados Unidos. Y esos productos que compramos a Estados Unidos porque no producimos en cantidades suficientes, o están exentos del pago de arancel, o pagan aranceles francamente muy bajos. Déjenme poner solamente algunos ejemplos en la mesa, sí, para que quienes nos escuchen lo entiendan perfectamente. México importa carne de cerdo fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá. ¿Con qué arancel? Mínimo. México importa trigo de Estados Unidos y Canadá fundamentalmente con arancel muy bajo. Y lo mismo ocurre con la carne de pollo que proviene de Estados Unidos, o con la leche que proviene de Estados Unidos, o con la carne de res que traemos o compramos en Estados Unidos, o con las manzanas que adquirimos en Estados Unidos y en Chile, o con el maíz blanco que compramos el 100% de Estados Unidos, o el huevo que procede fundamentalmente de Estados Unidos, o el frijol que proviene fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá. Estos productos que acabo ahora mismo de enlistar son productos que ingresan a nuestro territorio con aranceles muy bajos o exentos de los mismos, simple y sencillamente por el famoso TEMEC. Y lo mismo ocurre con la mayor parte de los productos. Así que se trata de una decisión publicada en el Diario Oficial 12 días después del PASIC, pero además, y hay que decirlo con todas sus letras, con un impacto sobre los costos de las empresas y sobre los precios finales que ustedes y yo pagamos en el supermercado por esos productos, que será moderado y yo diría casi imperceptible para combatir la inflación. Es decir, que esto no impacta tampoco las finanzas públicas, es decir, no quiere decir que el gobierno vaya a dejar de recaudar muchísimo dinero. No, por supuesto que no. Yo creo que a las finanzas públicas les impacta más el subsidio que están pagando por gasolinas y por el gas LP
que lo que dejaría de recibir por concepto de estos productos. Sí, a 12 días de la presentación del plan, pues ya hubo un aumento de la inflación, es decir, la inflación de abril mostró otro aumento, pues no iba a ser así como magia para que se detuviera esto, ¿no? Y además, bueno, vamos a ver el efecto de este plan el próximo mes cuando cierre la inflación de mayo, supongo. Sí, por supuesto, empezaremos a ver los efectos de este programa. No deja de ser interesante que, sí, revisando la prensa justamente del día de hoy, nos encontramos con dos visiones totalmente opuestas del mismo fenómeno. Los pequeños comerciantes, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes asegura que, lejos de haber promovido un descenso en los precios, el paquete anunciado hace 12 días, lo que ocurrió en la economía mexicana fue que esa canasta de productos tuvo un incremento superior al 10%. Y por otro lado, el Financiero publica en su primera plana el día de hoy que en la primera semana de operación de ese paquete se presentó un descenso en promedio del 1% en el precio de los 24 productos que forman parte de ese acuerdo entre empresarios y autoridades gubernamentales. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? Yo creo que la mejor respuesta la tiene quien nos escucha, que hace cotidianamente el mandado o compra la despensa del lugar y sabe finalmente lo que está ocurriendo. Pero solamente muy rápidamente déjenme comentar otra cosa, que es lo que yo llamo la inflación encubierta. Sí. Todos sabemos la inflación que padecemos abiertamente porque los mismos productos cada vez valen más. Pero hay otra inflación de la que pocos nos damos cuenta. Déjenme ponerle un ejemplo. Hace 3 años, usted y yo podíamos comprar en un supermercado un jabón de tocador de 200 gramos. Hoy, esos jabones de 200 gramos ya no existen. Solamente podemos encontrar jabones de 150 gramos. ¿A qué precio? Al mismo precio que tenían o a un precio más elevado. Y lo mismo ocurre con el yogur, con el champú, con el aceite para cocinar, etcétera. Nos están vendiendo un menor volumen de producto al mismo precio o a un precio ligeramente mayor. Esta es la inflación encubierta y ojalá que las autoridades del gobierno federal y de los gobiernos estatales tomen cartas en el asunto para evitar que nos vendan productos de menor volumen al mismo o a un mayor precio. Sí, interesante el punto que nos comparte Pedro Tello Villagrán. ¿Algo que desea agregar y que no le haya preguntado? Solamente que la mejor manera de enfrentar el fenómeno inflacionario que todos padecemos, unos con mayor y otros con menor intensidad, es realizando un manejo inteligente del gasto personal y del gasto familiar. Prescindamos de los gastos que son innecesarios, concentremos nuestros recursos en aquellos productos y servicios que nos permitan garantizar un nivel de vida digno a título personal y a los integrantes de nuestro núcleo familiar, y temporalmente, hasta en tanto termine esta tormenta inflacionaria, ocupémonos de cuidar sobre todo y fundamentalmente nuestra fuente de ingreso, es decir, nuestro empleo. Gracias. Pedro Tello, muchas gracias como siempre. Buenos días a todos. Hasta pronto. Reporte 100.